¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus. Estamos listos en este lunes para llevarles a ustedes las informaciones más importantes. Pero antes, en nuestra primera media hora o 15 minutos, Carlos, vamos a hablar de otros aspectos, como por ejemplo, instituciones y personalidades en redes y ofertas de empleo. Hoy es lunes, siempre los lunes, Carlos. Damos a conocer algunas ofertas de empleo para aquellas personas que andan buscando trabajo, señores. Carlos, día, ¿cómo Romeo, estás? ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, ¿Cómo buen día estuvo la para jornada, todos los amigos. Carlos? Sí, ya vamos a hablar de eso, en unos minutos vamos a hablar, traemos sí. un adelanto, un avance de lo que nos dejó el fin de semana, pero mucha acción, tenemos campeón ya en la primera división. Y es nuevo campeón. Y es nuevo campeón, y de eso platicaremos en unos minutos. Bien, vamos a las ofertas de empleo, las ponemos en pantalla inmediatamente para compartirlas con ustedes. Si usted está, como decimos los lunes, ¿no, Carlos? Preocupado porque, bueno, comienza una nueva semana laboral y usted no sabe cómo hacer, dónde recurrir y sobre todo si tiene la presión de su esposa o su esposo ahí de que tiene que buscar empleo, ahí tiene uno y ojalá que algo le ayude, ¿no? Aunque el salario, pues lógicamente no es muy atractivo, pero también, mire, la escolaridad requerida no es mucho. Un poquito más del mínimo. El también puesto es salario. dependiente de farmacia, un vendedor de farmacia, ¿no? El salario es, Carlos, 251.70, que es el mínimo, ¿verdad? Un poco más del mínimo. Un poco más del mínimo y la experiencia necesaria es de 1 a 3 años. Escolaridad requerida, lo dijimos, bachillerato, oficina de contacto en la oficina central de San Salvador al teléfono 2529-3906. Hay una más, Carlos, la ponemos también en pantalla en este momento. Sí, es empacador en maquila textil, la experiencia no es indispensable, la escolaridad requerida es mínimo sexto grado, el salario es de $210. Ahí sí es prácticamente Es el mínimo. menos, sí, incluso menos, pero creo que aplica aquella parte de la ley en la que en determinados sectores del empleo, de la industria, el comercio, varían los tipos de salario, claro. ¿no? Ahí Ese está, tipo de y el salario teléfono mínimo. es el mismo también y tenemos un tercero, ahí lo ponemos en pantalla, tercera posibilidad de empleo. Es un panadero, están buscando, mira, el salario es $261, experiencia necesaria de 1 a 3 años. La escolaridad requerida es de 9º grado, menos que los anteriores, ¿verdad? Bueno, Sí, uno sí. era de sexto, ¿verdad? Que aquí ni siquiera debes de tener una preparación adicional Sí. a la de colegio o de escuela, porque en realidad lo que cuenta es la experiencia, que se pasa a hacer pan. pues. Que sepas hacer pan. Oficina de contacto, oficina central de San Salvador, el teléfono 2529-3906 es precisamente lo que tenemos en pantalla para que usted pueda ver, ¿no? Si aplica algunas de estas plazas que están disponibles según el Departamento Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo. De estas propuestas de empleo pasamos a las instituciones y personalidades en redes. Vamos a conocer durante el fin de semana o durante las últimas horas qué instituciones o personalidades son las que han estado activas en las redes sociales. Bueno, una de ellas es el Ministerio de Medio Ambiente que dice vibración en volcán de San Miguel es de promedio 126 unidades, el nivel normal es de 50 unidades. Bueno, esto ya se ha estabilizado, digamos, la situación en el volcán de San Miguel. Pero siempre anda arriba de lo De normal. lo normal, sí, pero ha llegado hasta 700, 900 unidades, Carlos, entonces habría que esperar que todo camina bien. La Fiscalía General de la República también en su cuenta de Twitter dice, Apopa reporta un intercambio de disparos entre policías y pandilleros en Tonacatepeque. Esto lógicamente fue en las últimas horas vamos a tener información más adelante respecto a este tema, ¿no? Sí, hay otro aquí de súmate tú también al segundo Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, tú decides. Alcanzamos a ver, no en el encabezado, pero sí en la parte del afiche, el emblema de la Policía Nacional Civil. Sí. Por lo tanto, de ahí puede venir la organización. Segundo Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, tú decides, Policía Nacional de Salvador. La invitación es para el próximo 28 Correcto. de junio. Bueno, a ver si tenemos más instituciones o personalidades en redes. No. Bien, esas son las instituciones que han estado más activas en las últimas horas, Carlos. A esta hora te vamos a pedir que nos des un avance, ¿no? No nos des todo el panorama sobre lo que sucedió en el Estadio Cuscatlán, que lució más o menos, ¿no? Con una cantidad de aficionados regular, Han sido unos 5.000, 5.000 tal vez a lo que los mucho. convocó en su mayoría, supongo, el Metapán. Isidro Metapán, habían otros tantos del Santa Tecla. El sector popular se dividió en dos. La parte norte se le dio a los aficionados de Santa Tecla. La parte sur, tanto de Sol como de Preferente, se le dio a los aficionados de Isidro Metapán y habían de los dos equipos Sí. en el área de platea. El estadio no lució vacío completamente. Bueno, no Pero era de tampoco estaba esperarse. lleno, ¿no? Sí, y si entras a decir en qué porcentaje de Sí, 5.000 capacidad y estaba, tiene capacidad de 40.000 aficionados. capacidad digamos de 30 el estadio Cuscatlán y nada más habían 5, entonces te vas haciendo una idea que era que un 20% de la capacidad del estadio para una final de fútbol de primera división,
pues no deja de ser una cantidad muy baja, ¿no? Lo importante es que en la cancha se vio un buen partido de fútbol porque Santa Tecla le dio una cucharada de su propia medicina al Isidro Metapán. Le recetó un gol muy temprano en el partido, cuando no se cumplía ni siquiera la primera media hora, es decir, antes de que se cumpliera el primer tercio de partido, lo ganaba Santa Tecla, una ventaja que perduró a lo largo de casi todo el encuentro hasta que el Isidro Metapán sobre lo último, ya en la segunda parte, consiguió el tanto del empate. Todo esto lo veremos más adelante, Romeo, cuando lleguemos a la sección deportiva. Gracias, Carlos. Lorena Mengíbar está con nosotros. Vamos a pedirle también que nos dé un adelanto de lo que tenemos en espectáculos. Lorena, muy buenos días. Bienvenida, gracias. Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal de lunes? Súper bien, me imagino. Bien, comenzando con ganas. Así es, bueno, esa es la actitud, Romeo, que todos comencemos con buena actitud esta semana. Bueno, les cuento, estaremos hablando en el mundo del entretenimiento de Reese Witherspoon, quien se une a la nueva lista de grandes artistas que también estarán interpretando un personaje de Disney. Adivinen de quién se trata. Solo por decir un nombre, ¿una princesa? Tinkerbell. Tinkerbell, exactamente, muy bien. Es que la vi ahí. ¿Qué comes que adivinas, Carlos? Tengo una hermanita que la conoce y dice la Tinkerbell. Bueno, ella precisamente se convertirá en Tinkerbell en el año 2017. También me imagino que ustedes sabrán que está como formando parte de la producción, está poniendo dinero para realizar esta producción que nos contará la historia de Tinkerbell. Y entonces dijo, pero me dan el papelito, ¿no? También. Claro, como productora tiene el derecho totalmente. Recordamos también parte de la participación que tuvo Julia Roberts allá en el año 1991-92 con esta versión de Robin Williams. También estaremos hablando de la nueva gira de Madonna, que sufrió 2 semanas de retraso. Muchos dicen que es porque tiene miedo de volverse a caer en el escenario y que quiere afinar todo para que todo salga excelente. Y bueno, como a pedir de boca, como dicen, a Madonna ustedes recordarán que le fue mal allá en la entrega de los premios Brit cuando le jalaron la capa, pues, y al final cayó como 5 gradas y dice, bueno, mejor retraso un poco la gira para dejar todo nítido, como dicen. En fin, también estaremos hablando del nuevo disco de Rihanna que se rumora que estaría saliendo esta semana después de haber conocido varios singles, entre ellos los que han tenido bastante éxito, los vemos en pantalla. Y bueno, hay un gran rumor que también dice que Rihanna estaría preparando este disco para marcar este gran regreso, ¿no? Después de varios años de ausencia. Varios de los sencillos no han sido tan populares como el sencillo Diamonds, que ya escuchamos ya hace varios meses, pero en fin, de este más estaremos hablando en unos minutos en los espectáculos, Romeo y Carlos. Y nosotros vamos a hablar a continuación de tráfico. Vamos a saludar a Alejandra Canales, que nos va a dar un reporte del tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Alejandra. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Buenos días. Hola Romeo, buenos días. Estoy justo en la Ceiba de Guadalupe, sobre la carretera Panamericana, a esta hora de la mañana, libre en ambos sentidos, sin mayores dificultades en el tráfico vehicular. Es muy temprano, obviamente. Lo que sí se observa en este punto es una cantidad considerable de personas que ya se dirigen hacia su trabajo. Ven en pantalla la cantidad de autobuses y de microbuses que en este punto convergen y obviamente la cantidad de personas que transitan en ellos. Después de un fin de semana largo, ya se están dirigiendo todos los empleados públicos y privados a sus labores. Es lunes, inicio de semana, el tráfico tiende a complicarse aún más. De hecho, en el Boulevard del Ejército ya se nos reporta carga fuerte de vehículos, así que mucha atención, amigo televidente, salga temprano de su casa, evítese complicaciones. Eso es lo que tengo a esta hora de la mañana, Romeo. Es la mejor recomendación también. Así es, sin duda alguna. Buenos días. Gracias, Alejandra. Gracias por el reporte del tráfico vehicular. Buenos días. Bueno, sí o no, Carlos, Lorena, es la mejor recomendación en términos de que se evita pues llegar tarde al trabajo. No encuentras mucho tráfico, ¿no? Si sales tarde ya la situación es distinta. Ya bien lo dice el dicho, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Sí? Y así que usted que madruga con Noticiero Hechos, pues qué buena elección hace, ¿no? Tiene sus ventajas, mira, ahorrar combustible, porque saliendo más temprano el gasto del combustible del carro es menor, allá buen parqueo, a donde sea que vayas. Y la unidad de transporte también, si te vas al transporte público, va a ir más vacía, así que... Y si llevas desayuno a tu oficina, comes con mucha más tranquilidad también. Sí, porque no va a haber mucha gente ahí pidiéndote, hey, dame. Hay muchas razones por las cuales, como dice Carlos, Lorena y como dice Alejandra, es bueno levantarse temprano. Titulares del diario de hoy, a continuación.
Buenos días, usted se informa con el diario de hoy. A continuación, le invito a que conozca las principales noticias para nuestra edición del 25 de mayo. Según la resolución del Juzgado Séptimo de Paz, el caso Selenel no puede desvincularse del acuerdo que se logró en Washington en diciembre de 2014, el mismo que posibilitó exonerar a un grupo de implicados. Busque la nota completa en la edición de este día. El matemático John Forbes Nash, ganador del Premio Nobel de Economía en 1994 y quien inspiró la exitosa película Una mente maravillosa, falleció junto a su esposa la salvadoreña Alicia Lardé en un accidente automovilístico a la edad de 86 y 82 años respectivamente. En marzo de 2002, la pareja visitó El Salvador. Durante su estadía, el diario de hoy los invitó al estreno especial que se realizó en el país para proyectar el film inspirado en sus vidas y le realizó una entrevista especial a Alicia Lardé, una profesional de la física aeroespacial. El Santa Tecla Fútbol Club es el nuevo campeón de la Liga Mayor de Fútbol tras vencer al Metapán en los tiros de penal. Busque todos los detalles en la edición de este día. Si desea conocer más acerca de estas y otras noticias, lea nuestra edición impresa de El Diario de Hoy o infórmese a través de nuestros canales digitales como elsalvador.com y nuestras redes sociales. ¡Feliz inicio de semana! El Salvador tiene su primer beato. Al regresar, contamos todos los detalles de la ceremonia de beatificación de Monseñor Romero. De Monseñor Romero. Políticos también asistieron a la ceremonia de beatificación. Veremos qué dicen al respecto. Secretario de la Organización de Estados Americanos habla de los resultados que tuvo la tregua en el gobierno anterior. Pescadores de la Libertad preocupados por bajas ventas luego del fenómeno de las olas. Hoy en Hechos AM también conversaremos con el presidente de Ecuador y más adelante hablaremos con el padre José María Tojeira, ex rector de la UCA, y Zaira Navas, directora del CONNA, acerca de la Comisión Nacional de Educación. Bienvenidos, comenzamos con las informaciones. El Salvador tiene su primer beato. A 35 años de su asesinato, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames se encamina a los altares. Veamos cómo se desarrolló la ceremonia de beatificación en la Plaza Divino Salvador del Mundo. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Angelo Amato, enviado del Vaticano y precepto de la Congregación para las Causas de los Santos, hizo su ingreso al templete acompañado de cardenales y obispos de todo el mundo. Minutos después, el máximo jerarca de la Iglesia Católica Salvadoreña hizo la petición especial al representante del Sumo Pontífice. Pedimos humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a este venerable siervo de Dios, Óscar Arnulfo Romero Galdames, arzobispo de San Salvador. Fue Vicenzo Paglia, postulador de la causa, quien dio lectura a la biografía de Romero. Solo habían pasado 20 minutos cuando Angelo Amato, a cargo de la ceremonia, dio lectura en idioma latín a la carta apostólica enviada por el Papa Francisco. La misma misiva fue leída en español y ocurrió el momento esperado por años. Facultamos para que el venerable siervo de Dios, Óscar Arnulfo Romero Galdames, obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, fraternidad y paz, en adelante se le llame beato. Fue nombrado beato y vino la develación de la gigantografía de su rostro convertida en la estampa oficial.
Segundos después apareció la procesión de la reliquia. Su camisa manchada de sangre aquel 24 de marzo de 1980, cuando fue asesinado de un disparo en el corazón mientras oficiaba una misa. Que sea bendición para los pueblos, que las naciones lo proclamen dichoso. Su familia procedió a colocar ofrendas y vino el momento del evangelio. Habló del significado de Monseñor Romero, de las almas de los justos que están en las manos de Dios y lo que espera el Vaticano tras su beatificación. Ánimo. Su martirio sea una bendición para El Salvador, para las familias, para los jóvenes, para los pequeños, para los pobres, pero también para los ricos, en fin, para todos los que buscan serenidad, gozo y felicidad. Un hecho histórico que también estuvo a cargo de reflexión por parte del Vaticano, tomando en cuenta las razones que llevaron a su asesinato. Era buen momento, pues estaban presentes los distintos sectores del país, incluyendo la derecha. De verdad, Romero hoy es beato. De verdad está feliz por este día. Pero no es feliz por su beatificación, no la necesitaba. Romero está feliz porque nos ve reunidos. Era el sueño que tenía por el país y por la Iglesia, y por los cuales ha dado su misma vida. Con la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, su reliquia comenzará a recorrer las parroquias de nuestro país, iniciando por Catedral Metropolitana. Ahora a la feligresía católica le queda esperar por ese milagro para que el mártir de El Salvador eleve prontamente a los altares. Con imágenes de un grupo de camarógrafos, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos. Gracias, Claudia, por la información. Lo que usted está viendo es una fotografía que se hizo viral en las redes sociales. La imagen fue captada por el director de Noticiero Hechos, David Barraza, quien buscaba captar el halo que se había formado en torno al sol a la hora de la beatificación. Sin embargo, muchos comenzaron a asegurar que en el centro se dibujaba una imagen muy parecida al rostro de Monseñor Romero. En las cuentas de Noticiero Hechos, en redes sociales, se obtuvo cientos de me gusta y fue compartida muchísimas veces. La imagen es una de las curiosidades que deja este día histórico para El Salvador. Ahí están las personas todavía viendo. Y bueno, en la parte superior derecha, en la parte superior, mejor dicho, se alcanza a ver esa imagen. Vea usted que según muchos es el rostro de Monseñor Romero viendo de perfil hacia abajo. Miles de fieles católicos se dieron cita en la Plaza Salvador del Mundo para presenciar de cerca el acto con el que fue beatificado Monseñor Romero. El nombre del beato salvadoreño fue victoriado por los feligreses durante las casi 3 horas que duró la misa presidida por Ángelo Amato, el enviado del Papa Francisco. Los asistentes llegaron con pancartas, fotografías y camisetas alusivas a Monseñor Romero y en agradecimiento al Papa que hizo realidad el sueño de católicos en El Salvador y el mundo. Una felicidad inmensa que no sé ni cómo explicarlo y doy gracias infinitas a Dios porque por fin tenemos un santo propio de El Salvador. La iglesia se parece a esas rocas del mar que cuanto más las empaten las olas, las embellecen con chorreras de perlas. El emotivo mensaje de José María Tojeira fue el más aplaudido por los asistentes a la ceremonia de beatificación. Cada palabra era escuchada con atención. Con el tiempo, el calor se volvió más insoportable y de pronto todo se cubrió de colores. Decenas de personas sacaron sus sombrillas, lo que desató un grito desesperado de quienes no podían ver la ceremonia. El momento más esperado llegó. Monseñor Romero se convirtió en beato de la Iglesia Católica. Las emociones estaban a flor de piel. En el pueblo que sigue escuchando los mensajes del pastor que se convirtió en la voz de los sin voz.
una gran alegría, porque de veras fue un hombre de fe y siento que este día pues son vísperas siempre de Pentecostés, donde Él derramó su Espíritu Santo. Jóvenes, mujeres y hombres oraron y colocaron velas y flores al pie de la estatua de Monseñor Romero. Una gran persona y estamos súper felices porque ahora al final la iglesia ha reconocido que Él es un santo, es beato y felicidad inmensa. El postulador de la causa de Monseñor Romero, Vicenzo Paglia, cerró su mensaje diciendo que esta misa es la que no pudo terminar Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980, día de su asesinato, y que la masiva participación de la iglesia se convierte en el cortejo fúnebre que fue interrumpido con balas. Aquí con esta celebración se quiere llegar a culmen y sobre todo a reconocer que Monseñor Romero pues, está en los altares y sobre todo está en el cielo y desde el cielo nos bendice a todos los salvadoreños. Este acontecimiento marca un antes y un después en la historia de El Salvador. Monseñor Romero se convierte en el primer beato declarado por la Iglesia Católica de origen salvadoreño, también en el primer pastor en morir en defensa de los pobres. Esta misa de beatificación fue la culminación de la que no pudo terminar el día que lo mataron. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Déjeme contarle que la capilla donde Monseñor Romero fue asesinado en 1980 se llenó de júbilo. Decenas de personas, tanto nacionales como extranjeras, se concentraron ahí para presenciar el acto de beatificación de Monseñor Romero. Las emociones se desbordaron en la capilla del Hospital Divina Providencia, otro de los lugares donde se concentraron los feligreses en el día de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. A diferencia de hace 35 años, este fin de semana en el mismo altar donde lo asesinaron al ahora beato, las lágrimas eran de felicidad. Del mártir Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, que derramó su sangre en defensa de la fe. Los esposos Chacón viajaron desde Nueva York, Estados Unidos, solo para participar en los actos de beatificación. Emigraron del país hace más de 30 años, después del asesinato de Romero. Opinar es que estamos emocionadamente. Es que él se emociona mucho, pero la verdad es que para nosotros Monseñor Romero es una persona que la apreciamos desde el principio de cuando él tomó su trabajo. El ambiente era de fiesta y reconciliación social. Con maleta en mano, llegaron estos hondureños a la capilla, después de un viaje de 16 horas en autobús. Sin importar las condiciones del clima, no quisieron perderse este evento sin precedentes en El Salvador. Cansados, pero muy animados. Ese espíritu de Monseñor Romero le da ánimo a uno y hace que no se sienta el cansancio. Luego que llegamos, pues la lluvia nos empapó totalmente con maletas y todo, pero ahí estábamos felices. Las que desde muy temprano se retiraron del lugar fueron las hermanas carmelitas de Santa Teresa, con destino al Monumento Divino Salvador del Mundo. Fueron ellas quienes acompañaron a Monseñor durante los últimos minutos de vida. Explicaron lo que significa para ellas esperar todo ese tiempo. Claro que sí, somos las primeras que debemos de estar aquí. Si hemos cuidado las reliquias por 35 años de Monseñor, es justo y necesario que estemos ahí. En este lugar también se observó el halo solar, como una manifestación divina, que se apareció en el mismo momento en que Monseñor era beatificado. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, y representantes del gobierno, partidos políticos no pudieron dejar de asistir al acto de beatificación de Monseñor Romero, incluso pese a las críticas, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dabuizón, estuvo en la ceremonia. La presencia de políticos no pudo faltar en el acto de beatificación. Uno de los primeros en llegar fue Roberto Dabuizón. Yo creo que el mayor reconocimiento para Monseñor Romero es precisamente buscar una reconciliación de todos los salvadoreños.
A pesar que se trataba de un evento donde se llamó a la unidad del país para buscar la paz, dejando a un lado los rencores, muchos feligreses criticaron la presencia del alcalde de Santa Tecla. Para ellos, su padre estuvo involucrado en el asesinato del ahora beato y no logran perdonarlo. A mí me incomoda porque sinceramente no tuvieron escrúpulos de matar a Monseñor Romero, al padre Alirio Napoleón Macías, los padres jesuitas y a tantos sacerdotes que han asesinado. ¿Qué le diría usted a estas personas? Que Dios los bendiga. Otros políticos también se dejaron ver en este acto. Nayib Bukele estuvo entre ellos. Dice que es un privilegio que El Salvador tenga un beato e insta a trabajar por la paz del país. Espérate, grábame. Los políticos deberían adoptar el mensaje de Monseñor ante tanta división. Por supuesto, la verdad es que Monseñor lo que quería era que todos nos uniéramos y todos somos hermanos salvadoreños independientemente de nuestras preferencias partidarias, gustos políticos, al final todos somos hermanos. También asistieron miembros de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, dijo que luego del proceso de beatificación, el pensamiento de los salvadoreños debe cambiar para enrumbar el país en caminos positivos. Sin duda alguna ese va a ser el gran milagro de Monseñor Romero, la unidad del pueblo salvadoreño y el fin a la violencia y al sangramiento de la sociedad. Mismas palabras compartieron representantes de la empresa privada. Que nos empecemos a ver como hermanos, como hijos de Dios, y que el odio quede enterrado en el pasado, que nunca nos ha producido nada bueno, que siempre la violencia genera siempre más violencia, y que quizás buscando un nuevo camino de entendimiento los problemas de El Salvador se empiecen a resolver. El Salvador estuvo ante los ojos del mundo por más de 2 horas. Óscar Arnulfo Romero fue beatificado. Miles de salvadoreños y feligreses de naciones vecinas asistieron a la gran fiesta de la Iglesia Católica en el país. Desde lo alto, las imágenes son sorprendentes. Decenas de cuadras lucieron abarrotadas de personas que ahora solo piden que el beato Romero interceda por la paz en el país. Con imágenes de Ever Ábalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y los hermanos del ahora beato Monseñor Romero se expresaron más que agradecidos por la manifestación de la comunidad nacional e internacional al reconocer el legado del obispo mártir. Espléndido, maravilloso, nunca visto ni se volverá a ver. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención de este? Bueno, de toda la ceremonia, ¿verdad? Las declaraciones que dio el cardenal y lo que manda decir el Papa para el pueblo salvadoreño y para todo el mundo. ¿Qué es el mensaje principal a su juicio? Bueno, que lo querramos, que lo respetemos, que oremos para que la ciudadanía aquí cambie, ¿no? ¿Cree que puede haber reconciliación más que todo? Tiene que haberla porque no hay otro camino. Mi hermano, me estaba oyendo que estamos celebrando tu beatificación. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo salvadoreño a su juicio? Para todo el pueblo salvadoreño, que los que no pudieron venir, pues esperen, pero tal vez vieron la pantalla porque había 2 satélites transmitiendo el evento. Bueno, este quizás es el hermano menos conocido de Monseñor Romero, el último que estamos escuchando. El expresidente de Guatemala y el secretario general de la Organización de Estados Americanos aprovecharon su estadía en El Salvador para visitar la cripta de Monseñor Romero. Un día después de haber sido proclamado beato, la cripta de Monseñor Romero continúa recibiendo visitas de feligreses nacionales e internacionales. El expresidente de Guatemala, hoy diputado del Parlamento Centroamericano, Álvaro Colón, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, llegaron este domingo a mostrar su reconocimiento al beato salvadoreño. Creo que el pueblo salvadoreño debe estar muy orgulloso. Bueno, eso es un símbolo para los sin voz, él y Monseñor Gerardi en Guatemala. Él no era un político, muchas veces algunos lo confunden con un político, él era un pastor y ejercía su misión de tal cuando lo asesinaron, lo cual probablemente hace que haya trascendido incluso los temas de la política para unir a todo un pueblo, ¿no? Tras expresar sus muestras de respeto y admiración, ambos funcionarios internacionales escribieron y firmaron en el libro de visitas en la cripta del beato Monseñor Romero.
Con imágenes de Alfredo López, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. A ver, miles de agentes policiales prestaron seguridad durante el evento de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Varias calles fueron cerradas y el acceso se permitió por varias cuadras y fue solamente a pie que la gente podía llegar hasta donde estaba el Divino Salvador del mundo. Es mantener la seguridad y la tranquilidad de todos los asistentes a este magno evento y eso nos hace responsables de todo lo que acontezca al interior de este sector, que de acuerdo a la planificación es el sector B y nos identifica con el color rojo. Vamos a otras informaciones. La intolerancia y el mal procedimiento de las autoridades generó un forcejeo entre un agente del cuerpo municipal y un comerciante ubicado frente a la entrada de Catedral Metropolitana. Ve usted en pantalla. Los agentes del CAM no permitían que el comerciante estuviera ahí y obstaculizaba, según ellos, el paso para entrar a la cripta de Monseñor Romero, pero hubo un intercambio de palabras y resistencia a la autoridad, lo que provocó el forcejeo que usted vio. Una palabra que todo el mundo se lo dice, choricero, por eso está enojado. O sea, no puede negar que fue gran cosa, pegarle a una persona que está vendiendo. O sea, ¿qué es eso? Eso es injusticia. Eso es nada justo que está haciendo eso. ¿No? ¿Qué le dijo choricero? Una palabra que todos decimos. ¿Pero por qué siga pasando? Molestando a la gente, aquí sacándonos, no hemos hecho nada, nosotros estamos trabajando aquí. Él le dijo que se saliera. Sí, a todos también que nos salíamos, que están. Una señora le quitó de ahí. No, hombre, ¿qué es eso? En la Catedral Metropolitana de San Salvador se desarrolló una misa de acción de gracia por la beatificación de Monseñor Romero. Los detalles se los presentamos a continuación. Es la misa de acción de gracias por la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero que se desarrolló en Catedral Metropolitana de San Salvador. El fervor religioso era evidente entre la feligresía católica, que en esta ocasión abarrotó el lugar para no perderse ningún detalle del primer servicio después del reconocimiento del Vaticano a Romero. El arzobispo de San Salvador habló del significado que de ahora en adelante tendrá el obispo mártir. El cielo se ha abierto para bendecirnos, dándonos un santo. Al altar de la iglesia fueron llevadas las reliquias del Beato Romero, la camisa ensangrentada que usaba el día de su martirio, además de su retrato. Pertenencias que harán un recorrido por todas las capillas del país y al haber concluido retornarán a Catedral. El jerarca católico destacó que no es casualidad que un día después de la beatificación de Romero se celebre la misa de Pentecostés. Su vida estuvo siempre iluminada, fortalecida y llena del Espíritu Santo. También agradeció al Vaticano por haber concluido este proceso después de 35 años de que fuese asesinado el mayor líder de la iglesia salvadoreña. Después de recibir la comunión, la feligresía explicó cuál es el primer milagro que esperan de Romero, a quien se le recuerda como un hombre defensor de los pobres y amigo de la justicia divina y terrenal. Importantísimo el milagro de la paz, de que nos reconciliemos unos con otros, etcétera, etcétera. Tenemos que tratar la manera de amarnos unos con otros, porque de lo contrario no habrá paz. Ahora la visión de la iglesia en El Salvador y de la feligresía se centran en impulsar la canonización de Romero, pasando de beato a santo, para lo que se le debe comprobar un milagro. Es providencial, porque su vida estuvo siempre iluminada, fortalecida y llena del Espíritu Santo. Y el milagro más grande no es el físico, sino el de los corazones, que nos amemos todos como nos enseñó y nos testimonió Monseñor Romero. Monseñor Óscar Arnulfo Romero es el primer beato salvadoreño, pero también existe un proceso iniciado para el sacerdote Rutilio Grande, asesinado un 12 de marzo de 1977. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.
Sin duda alguna, el mundo fue informado de la beatificación de Monseñor Romero. Cientos de comunicadores nacionales e internacionales participaron también de la ceremonia. Es un acontecimiento nacional e internacional. Por eso, la amplia cobertura de cientos de periodistas a la ceremonia de beatificación de Monseñor Romero. Sonidos, imágenes captadas desde las lentes y micrófonos llevaron la señal y el mensaje a todo el mundo. ¿Cómo se ve Monseñor Romero en el mundo a través de los medios? Bueno, en mi país, en Alemania, muchas organizaciones, grupos de scouts tienen su nombre. Y con un mártir, con un embajador de paz, es muy bien conocido. Ha sido un gran honor para nosotros. Les vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que fuimos parte, que estuvimos en este momento histórico compartiendo con el pueblo salvadoreño la beatificación de Monseñor Romero. Yo creo que es un momento de devolverle a alguien que le dio voz a los que no tenían voz, un lugar que merecía. Periodistas que permanecieron en posiciones privilegiadas, dieron su cuota de sacrificio, pero también recompensados y hasta considerados al momento de la comunión. Pero tampoco se escapan de los riesgos en el campo de trabajo. Sin embargo, es una experiencia única e irrepetible, satisfactoria en el cumplimiento de su misión. Sin duda un hecho histórico para el país, lo veo así y como experiencia periodística no cabe duda también que es algo importante para nuestra labor profesional. Es un hecho histórico que el país está viviendo, la beatificación de un salvadoreño. Y bueno, pues gratificante la experiencia de poder conocer personas que han venido desde Costa Rica, de Honduras, de Estados Unidos, de Canadá, que vienen y se unen al pueblo salvadoreño en esta fiesta. El Salvador estuvo en la mira del mundo a través de la cobertura y el trabajo de cientos de comunicadores sociales. Fueron más de 1.500 periodistas entre nacionales e internacionales los acreditados para darle cobertura a esta importante ceremonia de beatificación de Monseñor Romero. Con imágenes de Adalberto Cruz, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Tony, ¿cómo estás? Un gusto comenzar la semana. Hablando contigo también y compartiendo los principales titulares. ¿Cómo te va? Muy bien, Romeo, qué gusto. Pues estamos en la última semana del mes de mayo, día lunes. Bienvenidos a 102.9, a una nueva semana. Y bueno, a comentar qué es lo que ha pasado en las últimas horas, que hay mucho, ¿verdad? Mucho de qué hablar. Sí, bueno, comenzamos, ¿te parece? Con Diario El Mundo. Tony. Vamos, como siempre, con Diario El Mundo. Lo ponemos ahí en pantalla. Anterior, Asamblea gastó 5.38 millones en viajes. Es el principal titular, mira. Y ahí está el desglose, 2.64 millones en boletos aéreos, 3.31 millones en viáticos. Los parlamentarios cuyos viajes más costaron al Estado son Sigfrido Reyes, Guillermo Gallegos y Reinaldo Cardosa. Bueno, ahí están los nombres que según Diario El Mundo, ¿no? Supongo yo, sobre la base de algún informe que tienen. Beato Romero, un símbolo de paz y unidad, dice también, otro de los principales titulares, y Santa Tecla, Tony, campeón. Campeón. Ajá. Por primera vez en su primera final. Ganaron su primer título tras derrotar a Metapán 3-1 en los penales. Claro. Y también, noticia lamentable, fallece John Nash y su esposa salvadoreña Alicia. El matrimonio inspiró la película Una mente brillante. Brillante, sí. Vamos a los titulares del diario de hoy. Tony, lo ponemos en pantalla, ¿sí? Vamos al diario de hoy. Veamos qué tenemos ahí. Estoy aquí saltándome la portada deportiva para ir a la interna, que es la que está en pantalla. Sí, Iglesia Católica llama a reconciliación nacional, dice el arzobispo, dice que el Papa Francisco ha pedido trabajar por conciliación del país. Sí, por la reconciliación. Consideró que el testimonio de Monseñor Romero debe llevar a lograr ese propósito. Correcto. Los Nash dice adiós a dos mentes brillantes también, dirá. Sí, Nobel de Economía, John Nash y su esposa, la física salvadoreña Alicia Lardé, perecieron ayer en un accidente de tránsito. Sí.
También hubo misa de acción de gracias. Los obispos de El Salvador y Centroamérica presidieron los oficios ayer en la catedral, en cuyo altar mayor fue entronizado un retrato del nuevo beato. Correcto, mira, y además habla también de los especialistas que piden, por supuesto, enfrentar de forma integral la inseguridad que está viviendo nuestro país. Y vamos a la prensa gráfica, Tony. Vamos a la prensa gráfica, noticias de verdad, cuando son ya las 6 de la mañana. ¿Qué es lo que dijo el Papa? Mira, el Papa Francisco habló del beato en la Plaza Salvador, en la Plaza San Pedro, mira, y dijo: Romero siguió el ejemplo de Jesús. Para aquellos que de alguna manera acusaron a Monseñor Romero de ser, ¿no?, un político, un activista. Ahí el Papa Francisco, en su mensaje en la Plaza San Pedro, dice: Romero siguió el ejemplo de Jesús. Bueno, se ha hablado mucho de todo esto, ¿verdad?, durante los últimos días. Sí. También está la fotografía de John Nash y su esposa, Alicia Lardé, que fallecieron en un accidente de tránsito en los Estados Unidos. Y también, mira, decomisan $56,000 cerca de frontera, dice esto, la frontera con Guatemala, ¿no? A 3 guatemaltecos. Sí, División Antinarcóticos detuvo a 3 guatemaltecos, sí. Ajá. También los viáticos de 9 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que corresponde a $23,205, es lo que está destacado aquí en la prensa gráfica. Vamos a los titulares del periódico digital de la Radio 109, Tony. Ahí aparece Jorge Dabú. Dice: ANEP espera que el país ponga en práctica las enseñanzas de Beato Romero. Sí, también en la siguiente nota, por favor, la cargamos: 2 accidentes de tránsito en la carretera El Litoral. Ajá. También más información ahí en el carrusel. Dice: Santa Tecla se coronó campeón del torneo Clausura 2015. Correcto. Ahí lo tenemos. Y además vamos a ver más titulares ahí en la 109. El siguiente titular dice, o tiene que ver, Tony, precisamente con la Policía Nacional Civil detiene a guatemaltecos, estos mismos, ¿no?, que acabamos de mencionar, que ocultaban $56,000 en asientos de un vehículo. Y bueno, en noticias del espectáculo, Kim Kardashian celebra primer aniversario de casada con fotos inéditas de su lujosa boda. Ok, principales titulares de la 109 y ahora vamos a lapágina.com.sb. Nuevos liderazgos dentro de las maras afectan el número de homicidios. Sí, yo no utilizo esta palabra de liderazgos. Sí, no. ¿Verdad? Sujeto que se hacía pasar por mendigo asalta a conductor en la cima, es otra noticia que destaca la página. O sea que andaba disfrazado. Sí, más bien, ¿no? Se hacía pasar. Sí. Ola arrastra a 7 personas en el Majagual. Hay un muerto y un desaparecido. Y un desaparecido, sí. Sí. Santa Vamos Tecla. a ver qué más tiene la página. Rápidamente bajamos un poquito para mostrar otros titulares. El triunfo Ahí está de viendo Santa usted. Tecla. El triunfo de Santa Tecla es el nuevo campeón de Primera División. Y también este accidente de los Nash. Sí, el Nobel de Economía muere en accidente junto a su esposa, la salvadoreña Alicia Lardé. Ok, vamos a diario1.com, Tony. Vamos a Diario 1, Santa Tecla campeón. Bueno, aparecen el matrimonio Nash, el accidente, ¿verdad? Que ahí perdieron la vida. También los crímenes de Usulután no son solo de pandilleros, dice acá. Sí. Bueno, Santa Tecla campeón. Santa Tecla campeón y vamos a revisar qué más. Ahí está viendo Rosa Chávez. Ya no es San Romero de América, sino San Romero del mundo, dice Monseñor. Que fue entrevistado precisamente, ¿verdad? Gregorio Rosa Chávez sobre Gregorio Rosa Chávez, así es. Bueno, y el gráfico seguramente aquí está en la fotografía principal, campeón histórico. El Santa Tecla logró su primera corona en Liga Mayor al derrotar al Metapán en penaltis. Ya estoy en el gráfico, adelantando, dice la Pulga y su gran liga también. Aquí lo tenemos, lo mostramos, ¿verdad? Campeón histórico. Y felicidades a todos los tecleños que estaban celebrando ayer en el Café Talón. Vimos imágenes. Mira, y se fue Xavi también del Barcelona, ¿verdad? Se fue Xavi, se despidió Xavi. Con un acto también impresionante. Reconociendo, por supuesto, la historia, el aporte de Xavi al fútbol, y a la selección de España y, por supuesto, al Barcelona.
Tony. Así es. A ver, Jackie se encuentra ahí, ¿no? Se fue Xavi, pero aquí está Jackie. Sí, pues sí, eso es lo importante. Sí. ¿Ah? Aquí está. Jackie, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Hola, muy buenos días, Romeo. Muy bien, gracias a Dios, iniciando una nueva semana y complacida de poder acompañarles y de informarles también cómo está el tráfico vehicular a esta hora. Desde el sábado no ha estado funcionando el semáforo por Residencial La Gloria y ya sabemos cómo se pone de complicado el tráfico en esa zona. Así que para nuestros amigos que tienen que pasar por La Gloria, que van de La Gloria a la Constitución, pues tómenlo en consideración. Además de eso, lento y una larga cola para la gente que va de la Ciudadela Don Bosco, porque está bastante complicado el tráfico, y nos reportan también de un pick-up que se ha quedado varado en el paso a desnivel de Sierra Morena, Soyapango, en el carril hacia San Salvador. La gente que va de Sierra Morena, Soyapango, hacia San Salvador, pues ya saben, van a encontrar carga vehicular por este pick-up que se ha quedado en la zona, Romeo. Muy bien, gracias Jackie por esa información de tráfico. Tony, tus invitados para ahora. Bueno, estará el alcalde de Mexicanos, un municipio que ha generado muchos y muchos problemas. Él se llama Simón Paz y lo vamos a tener aquí. Ojalá que lleve paz también al municipio. Ojalá que traiga paz, ¿verdad? Y agradecer, bueno, tus invitados. Mira, vamos a conversar, Tony, de las 6:30 a las 6:40. Esta entrevista dura 20 minutos más bien. Vamos a conversar con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que entrevistamos durante el acto de beatificación de Monseñor Romero. Y a las 7, de 7 a 8, estaremos conversando con José María Tojeira y Zaira Navas. Ambos son miembros del Consejo Nacional de Seguridad que fue recientemente lanzado por el presidente de la República, Salvador Sánchez. Muy bien, excelente. Agradecemos a Puma Diesel Ultra Bajo en azufre, recomendado por las mejores marcas de vehículos y requerido por motores de última generación. Puma Ion Diesel, disponible en 9 estaciones Puma de todo el país. Bien, Tony, muchas gracias. Hasta luego. Reitero, de 6:30 a 7:50 es la entrevista con Rafael Correa, presidente de Ecuador. Saludos para ti. Bueno, hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más aquí en Hechos AM. Cuando regresemos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, nos habla del avance democrático en los países de Latinoamérica. A ver, le comento que la zona costera todavía no se recupera de los daños provocados por el oleaje. El panorama, sobre todo para los comerciantes de la zona, no es nada alentador. En el puerto de la Libertad aparentemente las cosas volvieron a la normalidad después del oleaje que afectó gran parte de las costas salvadoreñas. Por ejemplo, en el muelle, este sufrió graves daños. Con su permiso. no me puede pasar. Gracias. En la actualidad, el acceso al público es limitado. Solamente pueden acercarse hasta la mitad del muelle. Los pescadores artesanales se encuentran haciendo pequeñas reparaciones para poder bajar sus lanchas y continuar sus trabajos. Ya que los estragos fueron demasiado grandes, ¿va? Y pues, entre más luego se hace esto, pues aún mejor, ¿va? ¿Y esto que están construyendo qué va a permitir? Bueno, lo primero de que comencemos todos a trabajar. Pues. Uno de los pescadores se mostró preocupado porque ya tienen más de 20 días en estas condiciones y son pocas las instituciones que les han ofrecido ayuda. Hasta el momento no se sabe cuándo repararán el puerto. Son 1.200 los que se ocupan de este oficio y están en problemas para poder pagar los créditos que adquieren por el poco trabajo que han tenido los últimos días. Las embarcaciones se las han arreglado para poder ingresar al mar y sacar sus productos. De todas las lanchas que de allí ha sido esa, las deudas que se obtienen, entonces se arriesgan, ¿verdad?, a meterse a través de las playas y venir a dejar aquí el producto. En el lugar ya no se observan las olas de gran tamaño, aunque Medio Ambiente ha advertido que este tipo de fenómenos se continuarán repitiendo pero con menor intensidad. Coctelito, mi amor, venga, pastel, mixto, concha, camarón, barato, $2. Los que también se encuentran en problemas son los comerciantes que reportan una caída del 50% de sus ventas, mientras que otros reportan ventas de unos cuantos dólares en un fin de semana. Hicieron un llamado a los turistas para que los visiten.
que vengan a comprar sus mariscos, que aquí está abierto. La gente piensa que está cerrado y no está cerrado. Estamos aquí con las puertas abiertas esperando a los que vengan a comprar sus mariscos. Tenía que pagar $90 y solamente me quedaron $8 en 2 días de ganancia. ¿Por 2 días trabajados solo $8? Solo $8 de ganancia. O sea que, y entre los dos. Lo que se pudo constatar este fin de semana es la poca asistencia de visitantes al lugar, a pesar de que al muelle sí hay acceso. Debido a la falta de condiciones para poder bajar sus lanchas acá en el Muelle La Libertad, los pescadores han tenido que buscar otras playas para poder ingresar al mar y buscar el sustento de sus familiares. De momento nada más se trabaja en una rehabilitación temporal, la cual estaría habilitada a partir de la primera semana de junio. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Al menos en las últimas horas, el departamento de San Salvador se registró 2 homicidios en diferentes puntos. La policía fue alertada que sobre la acera de la calle que conduce hacia Huizúcar se encontró un cuerpo atado de manos y dentro de una bolsa. Al llegar a la zona a verificar, observaron el cadáver cerrando así el paso vehicular. Según la policía, el cuerpo fue lanzado desde un vehículo. A simple vista se mira que son como apuñalados y como ha sido estrangulado, ¿no? Y solo lo lanzaron ahí, pues, ¿verdad? Y tenía un saco de yute en el rostro, ¿no? Y pañales en la boca. Según las autoridades, el cuerpo no fue identificado por falta de documentos, pero dicen que presentaba varios tatuajes, por lo que se presume que sea un ajuste de cuenta por parte de grupos delincuenciales. Ya que la zona es propicia, está oscuro, es un lugar solitario, no tenemos por el momento testigos. Esperamos pues con el transcurso de la investigación que recién comienza, pues tener resultados óptimos, ¿verdad? Para detener al hechor o hechores que hayan cometido este crimen. Mientras que en la final de la avenida Morazán y calle Lempira en el centro de Panchimalco fue asesinado Luis Otoniel García de 22 años. La policía dice que la víctima se encontraba departiendo en esa cervecería y fue atacado con un envase de cerveza. Su agresor le cortó el rostro en varias ocasiones hasta causarle la muerte. Al parecer sí, allí se ven que hay unos envases de cerveza en las mesitas, es una cervecería que está ahí, entonces al parecer sí estaba consumiendo bebida alcohólica. ¿Se puede decir que fue una riña entre las personas? Es posible que hayan tenido una riña allí producto del consumo de bebidas alcohólicas. Familiares de la víctima llegaron a la escena. Ellos nos explican qué pudo haber pasado, debido a que manifiestan que no tenía problemas con nadie y nunca había sido amenazado de muerte. O sea, nunca los habían amenazado ni nada. No, nunca. Nosotros así normalmente trabajamos, como nosotros no nos metemos en problemas. Pero él no tomaba ni nada. No, solo de vez en cuando, nada más. Sí. Según el reporte de las autoridades, solo el domingo en el departamento de San Salvador se registraron estos 2 hechos violentos. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. 2 personas detenidas y una lesionada es el resultado de una persecución policial que culminó sobre el paso, mejor dicho, a desnivel de la 49 Avenida Norte. Según la información policial, un soldado que se encontraba en la zona hizo la señal de alto, pero el conductor de este microbús desatendió el llamado. Entonces el soldado se defendió, logró hacer un disparo y lesionó a uno de los sujetos en un pie. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se dio esa situación? El soldado vio movimientos sospechosos en el microbús y le quisieron hacer parada y no atendió la señal de alto. Se dio la fuga el microbús y hubo una persecución y vino a parar acá. Aquí fue cuando uno de los sujetos le sacó el corvo al soldado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, cree que en su momento la tregua entre pandillas y facilitada por el gobierno del expresidente Mauricio Funes dio algunos resultados positivos. Espera que la violencia en el país se logre controlar. Nosotros participamos de una política que tenía legitimidad y tenía la disposición del gobierno. Cada gobierno fija sus propias políticas de seguridad pública y la OEA simplemente las acompaña, por lo tanto no voy a hacer comparaciones entre la una y la otra, lo único que quiero decir es que ojalá que se busquen formas de poner fin nuevamente a esa violencia. Tal vez lo que ocurrió hace 2 años atrás no fue
por así decirlo, para siempre, fue temporal, pero por lo menos muchos jóvenes dejaron de morir en ese tiempo. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Vamos a revisar otros temas. La imprudencia al volante ha cobrado la vida de decenas de personas, no solo transeúntes, sino de quienes participan en carreras y recorridos ciclísticos, por lo que demandan de seguridad en las carreteras y mejoras en las leyes de tránsito. Son ciclistas y corredores que demandan a las autoridades garantizarles seguridad en las carreteras cuando practican sus deportes. Quieren reformas en la seguridad vial y mayor severidad contra los conductores temerarios. Exigimos penas más drásticas a los conductores temerarios que causen lesiones y muertes. Exigimos políticas estatales y municipales sobre respeto y seguridad vial de los peatones, corredores y ciclistas. Esperamos que a partir de este momento todos los grupos de corredores nos organicemos y podamos incidir en políticas públicas para que podamos tener un deporte seguro. ¡Deporte seguro! No quieren correr el riesgo más de lo normal por la falta de conciencia de algunos ciudadanos, especialmente automovilistas. El caso más reciente fue el de una de sus compañeras, Leticia Amaya de Magaña, atropellada por un automovilista y que hasta ahora no se han deducido responsabilidades. Y las autoridades han puesto poco interés para que no quede en la impunidad. En el hospital a causa de un conductor temerario. Nosotros que hemos estado cerca de los familiares hemos notado cómo el efecto a su familia, a la economía de su familia y el efecto emocional que esto causa, ¿verdad? Del hecho de ser conductores que irrespetan a los deportistas. Entonces, lo que pedimos es que los responsables de las leyes tomen en cuenta de que se deben de modificar, se puedan hacer ciertas reformas para que el efecto positivo a los que hacen deporte en el día a día se traslade a ellos. Junto al irrespeto a los ciclistas y peatones, la ola de violencia y asaltos que amenazan a los que practican deportes en áreas libres, la comunidad de corredores y ciclistas reiteran el llamado a las autoridades para tomar medidas inmediatas de seguridad vial y pública para evitar más tragedias. ¡Seguridad vial! ¡Seguro! Con imágenes de Alfredo López, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Gracias, Luis. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos conversamos con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que estará con nosotros en los próximos 20 minutos hablando de diferentes temas. Volvemos. Presidente Rafael Correa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos conversar con usted así, de forma muy breve. No, feliz de estar en El Salvador, más aún por la beatificación de alguien a quien admiramos tanto como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mártir de nuestra América, y mil disculpas por la demora, porque estamos bastante atrasados en el horario. Presidente, para precisar un poco más sobre lo de Monseñor Romero, algunos presidentes latinoamericanos encarnan la personalidad de Monseñor Romero en su forma de vida, en su forma de actuar, en su forma de clamar, pedir justicia. Creo que a todos nos inspiran sus ideales. Su valentía, ojalá pudiéramos tener la valentía de Monseñor Romero, sus palabras, el amor cristiano, denunciar la injusticia, que dejarnos esta paz artificial, o sea, paz, injusticia, pacificación, ¿no? Para que haya verdadera paz debe haber justicia. Pablo VI, en la Popular Progreso, decía, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Nuestra América, a lo sumo, cuando no había expresión de violencia, ha estado pacificada, porque es uno de los continentes con mayor cantidad de riqueza del mundo y todavía tenemos miseria. Nos decimos el continente más cristiano del mundo y todavía somos el continente más desigual del planeta. Algo no anda mal ahí, algo no anda bien ahí, algo anda mal. Y eso Monseñor Romero nos lo recordaba. En ese sentido, pues, o sea, yo creo que, puedo hablar por muchos de mis colegas, sobre todo sudamericanos, muchos perseguimos lo que persiguió Monseñor Romero, una tierra de justicia, de dignidad, de equidad. Ojalá podamos hacerlo con algo de la valentía, de la frontalidad que mostró Monseñor Romero. Presidente, de alguna manera, Monseñor Romero describe un tipo de persona, ¿no? Una persona íntegra, libre de poderes fácticos, etcétera, y
describe a la iglesia que él quiere conducir. Lógicamente, esto dentro del marco, digamos, del conflicto armado que vivía nuestro país. Esto se puede aplicar o se puede replicar desde los gobiernos, desde los presidentes, cuando un presidente intenta, por ejemplo, librarse de esas ataduras, librarse precisamente de los poderes fácticos y ser autodeterminante, ¿no? Ser soberano, como han dicho los gobiernos democráticos. ¿Qué tanto vamos caminando en esa línea de convertirnos en naciones soberanas, libres, libres de los poderes fácticos externos y lógicamente internos que hay, ¿no? Vea, la Iglesia habló mucho de la cuestión social. Durante los años 60, 70, la Conferencia Episcopal Latinoamericana hablaba muy fuerte y claro, encíclicas como la de Pablo VI, maravillosa, Populorum Progresso, ya lo había mencionado. Incluso la propia labor de Exercen de Juan Pablo II, aunque fue un papa sin duda mucho más conservador. Pero luego, esa Iglesia fue enfocándose más bien en el rito, en las cuestiones morales, en la cuestión moral. Sin embargo, en una región tan injusta, tan inequitativa como América Latina, la mayor cuestión moral sigue siendo la cuestión social, porque es inmoral, son inmorales las diferencias que existen en nuestra América. Aquí hay gente viviendo mejor que los ricos en Suiza, ¿no? Y peor que los países tal vez más pobres de Asia, de África, etc. El problema de América Latina no es la falta de recursos, es la mala distribución de esos recursos. Entonces son injusticias que claman al cielo, por utilizar frases de la doctrina social de la Iglesia. Y para aquellos que no son creyentes, pero que son políticos, que tienen que servir a su pueblo, es indudable que hay que atender esa realidad. Es decir, aquí nos habla Monseñor Romero del Evangelio, nos habla de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, pero incluso para los no creyentes, con humanismo, con sentido de justicia, es obvio lo que hay que hacer, ¿no? Una región de mayor justicia, de mayor equidad, por medio de procesos políticos, porque esto no se va a lograr con la caridad, con la benevolencia, cambiar las injustas estructuras de poder. Por eso estamos en política, porque es por medio del poder político que se puede cambiar eso, no con rifas, con qué sé yo, con colectas, con la caridad. Siempre habrá lugar para caridad. Para las estructuras injustas de América Latina se van a cambiar por medio de procesos políticos. Entonces, independientemente de la creencia de cada uno, la realidad es tan contundente que no hay vueltas que darle. Entonces se trata de justicia social para nuestra América. Los cambios, y usted mismo lo decía, pueden revertirse, incluso perderse. Lógicamente sabemos que hay gobiernos progresistas que han logrado cambios importantes, que están sentando las bases de una nueva sociedad, de sociedades más justas, más inclusivas, más incluyentes. Pero bueno, usted advertía que se pueden perder esos cambios, se pueden revertir, incluso perder, ¿no? ¿Cuáles son los peligros que ve usted para que haya un retroceso en esos procesos democráticos? Reformar las estructuras injustas de nuestra América, ir hacia la justicia social, ir hacia el desarrollo, hacia lo es un problema político. Luego viene la técnica. ¿Por qué América del Norte se desarrolló y nosotros no? Si empezamos nuestra historia al mismo tiempo. ¿Por qué El Salvador no es Estados Unidos y viceversa? O Ecuador es Estados Unidos y viceversa. Hay muchas respuestas y muy complejas. Alexis de Tocqueville, cuando llegó a Estados Unidos y escribió su libro Democracia en América, empieza diciendo: me sorprende ver la igualdad de oportunidades, de condiciones de toda la población. Aquí nunca hubo eso. Entonces, una de las respuestas, que siempre fuimos dominados por unas élites, pero no élites que distribuyeron el fruto del progreso, mejoraron ellos y hicieron mejorar al resto. No, sino que cuando tuvieron más recursos lo utilizaron para diferenciarse. Sus clubes de lujo, sus ciudades de lujo. Eso pasó en El Salvador, 8 o 10 familias dominando, pasó en Ecuador y sigue pasando, ¿no?, en gran parte de nuestra América. Entonces, esto es un proceso político, el cambio en las relaciones de poder, que pasa de esas élites a las grandes mayorías. Transformar ese estado burgués en un estado verdaderamente popular, esos estados aparentes en estados integrales. Eso es lo que estamos haciendo, pero puede ser revertido con el poder de los medios de comunicación de las élites, con toda esta restauración conservadora que está viviendo nuestra América, ¿no? Acciones concertadas nacional e internacionalmente contra los gobiernos progresistas. Pueden ser que los viejos poderes vuelvan y que se pierda mucho. Yo creo que no se va a perder todo, pero se pierda mucho lo ganado. Por eso hay que seguir en esta lucha política. Presidente, quiero retomar un poco sobre el concepto de patria grande, ¿no? Construido lógicamente desde Sudamérica, desde el esfuerzo que hizo el presidente Hugo Chávez como líder latinoamericano, líder de Sudamérica. Y quiero preguntarle cómo avanza este proceso de la construcción de la patria grande y cómo encaja o cómo se ve la relación Cuba-Estados Unidos en medio de este concepto de construcción de la patria grande. Avanzamos. Sin embargo, el proceso no está libre de problemas, incluso de mala suerte.
En el caso de la integración de América del Sur a través de UNASUR, Unión de Naciones del Sur, recuerde que nuestro primer secretario general, Néstor Kirchner, falleció en el ejercicio del cargo. Y las personas son importantes, los liderazgos son importantes. Luego fallece Hugo Chávez. Entonces estamos retomando el impulso integrador, ya tenemos edificios preciosos, la sede está en Quito, pero se avanza en el proceso, siempre se puede hacer las cosas más rápido y de mejor forma. Y hay gente, es claro, que no quiere la integración o que no ha entendido la conveniencia de la integración. Bueno, no quieren muchos porque tal vez les conviene más seguir sometidos al norte, y otros no lo entienden porque creen todavía esto es libre mercado, el sálvese quien pueda, que las relaciones con otros países deben ser competencia, no hay coordinación, articulación. Son procesos, por eso ha tenido tanto problema el Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera del sur, etc. Y a nivel de comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, yo en estos momentos tengo la presidencia, también se avanza, y ahí tal vez un poco más rápido hemos avanzado, ¿no? Y la idea es que ese sea el foro donde se procesen conflictos, coincidencias, se armonicen políticas en la América Latina y el Caribe, y dejar la OEA, ¿ya?, como un espacio para encuentros entre bloques. Latinoamérica y el Caribe y América del Norte, al norte del Río Grande, Estados Unidos y Canadá. Porque si no, vamos a ser aplastados por los países hegemónicos. Imagínense El Salvador, Ecuador, procesando un conflicto individualmente contra Estados Unidos en OEA. Es un absurdo. Además que la OEA siempre ha sido influenciada, yo diría determinada, por los intereses de los países hegemónicos. Fidel lo llamaba el Ministerio de las Colonias. Entonces, seguimos construyendo esa Estados Unidos, es una gran Cuba. noticia, Estados Unidos, Cuba. Pero cuidado, también sobredimensionamos la cosa. Fue un gran acierto del presidente Obama con la intervención, dicho sea de paso, del Papa Francisco. Pero no es ningún regalo, por el contrario. O sea, eso es un logro del pueblo cubano que después de más de medio siglo un bloqueo criminal que atenta contra todas las normas de derecho internacional, contra el derecho interamericano, no ha podido ser doblegado ese pueblo cubano. Así que aquí no es concesión de Estados Unidos ni del gobierno Incluso del usted presidente decía Obama, que había que indemnizar. sino el derecho de Cuba e incluso habría que indemnizar a Cuba. Pero además, conversaba con el vicepresidente cubano, que estuvo en la beatificación de Monseñor Romero, me dice, ya mismo abrimos las embajadas. Pero eso es un primer paso. Hay que levantar ese bloqueo criminal, que insisto, es absolutamente ilegal. Guantánamo, rasgos de colonialismo en América Latina del siglo XXI. O sea, eso tiene también que acabarse. Entonces, recién es el inicio. Lamentablemente, es algo positivo que debe alegrar. No es una concesión, es un derecho de Cuba. Pero fue un paso positivo. Lamentablemente, lo que hizo con la mano, el presidente Obama lo borró con el codo al sacar esa ridícula orden ejecutiva, que cuando la ley creía que no era verdad, declarando a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y aplicando sanciones unilaterales, lo cual, nos guste el gobierno de Maduro, no nos guste, es absolutamente ilegal. Presidente, usted decía, voy a retomar su frase, decía, ganar no es poder, ¿no? Ganar las elecciones probablemente no es poder. Latina, el punto es, el punto es cómo mantenerse en el poder a través de... Y pero le pongo ejemplo, al concepto de le pongo ejemplo. Sí. ¿Usted qué cree que es el Banco Central independiente? Puro cuento. Nos dijeron que era el último descubrimiento, base, puro cuento y pura ideología. Es para que independientemente de quién gane, tener un Banco Central con la misma política monetaria. Política monetaria tal vez la más importante política económica. Solo por ponerle un ejemplo. Cuando yo llegué al gobierno, el 15 de enero del 2007, el presupuesto había que presentarlo al Congreso el 31 de enero. Es decir, tenía que presentar el presupuesto del gobierno anterior. Todo estaba amarrado para que usted siguiera haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor. Tuve que gobernar en el 2017 con decretos de emergencia, 2007, con decretos de emergencia que me permitía movilizar recursos de todos los sectores. En otras palabras, destrozar el presupuesto. Pero si no, no estuviéramos aquí. Presidente, es que no terminé la idea, ¿no? Iba a decir, bueno, retomando el concepto y la forma de pensar de Monseñor Romero, cuando él está en la disyuntiva de dónde tiene que agarrarse y quedarse con los poderes fácticos o encarnarse en la sociedad salvadoreña, en la sociedad civil, él decide por esto, ¿no? Porque sabe que desde ahí está blindado de alguna manera, que sabe que desde ahí está el poder está en la gente que lo rodea, en la gente que digamos que de alguna manera lo agarra y lo hace suyo. Digo, los gobiernos para continuar en el poder, los gobiernos democráticos para continuar en el poder, tienen que hacer esa misma filosofía, lógicamente. Mire, vengo a visitar la cripta de Monseñor Romero. Y un hermano salvadoreño me dijo algo que me emocionó, porque la gente me pidió fotos y uno siempre está disponible, si tiene el mal gusto de tomarse fotos con uno en buena hora. Y dice, usted como Monseñor Romero está con el pueblo. Entonces la gente se da cuenta quién está con ellos. Independientemente de los errores que todos tenemos, ¿no?
entonces nos sienten auténticos, nos sienten realmente que estamos para servirlos. Y esa es la clave, esa es la clave. Por eso tenemos 8 años en el gobierno, por eso nuestra revolución es muy fuerte, con inmenso apoyo popular, porque más allá de nuestros aciertos o errores, la gente siente que estamos con ellos. Pero se gobierna para ellos. Y que se gobierna para ellos, por supuesto. Presidente, los socios estratégicos son bien importantes y acaba de mencionar uno que es El Salvador, pero recientemente estaba leyendo que usted dijo que cuando llegó al poder, Ecuador estaba viendo siempre para el norte, ¿no? Y muchos países latinoamericanos del Cono Sur estaban viendo para el norte y no veían para los lados. Y usted dijo hay que ver para los lados. Ahora es importante tener esas relaciones multilaterales con Europa. Usted mismo mencionaba a Rusia, que es un actor importante también en esto. Digo, todos esos aspectos deben de contemplarse o debe contemplar un gobierno para afianzarse de alguna manera en un proceso democrático. América Latina. O sea, no se trata de disminuir, minimizar a nuestro poderosísimo vecino del norte, el país más exitoso en la historia de la humanidad, ¿no? Es claro que su política hacia América Latina ha sido terrible, pero también es un pueblo admirable. Y cuidado, yo también soy muy duro, somos los más duros críticos nosotros mismos. Para estar en la situación que estamos no necesitábamos a Estados Unidos, bastaba con nuestras élites, bastaba con nuestras propias contradicciones. Pero es claro que ha habido una relación asimétrica de explotación, de abusos, las dictaduras de los 70, etc. No hay que quedarse en el pasado, pero sí hay que aprender del pasado para el futuro. Pero también es claro que como países, como Ecuador, como El Salvador y como región, CELAC, por ejemplo, tenemos que mirar a otras partes del mundo. A principios de junio vamos a tener la cumbre CELAC-Unión Europea. Pero en el caso de Ecuador estamos viendo a China. Tal vez Ecuador, en función de su tamaño, es el país que más financiamiento recibe de China. Tenemos que ver a Rusia, tenemos que ver al Medio Oriente, tenemos que ver a África, una región tan lejana a la realidad, más que a la realidad, a la vida, a la historia latinoamericana. Entonces, tenemos que mirar a muchos otros lados y acercarnos a esas diferentes regiones. ¿Eso aparta a otros actores? No se trata de apartar, pero como nuestras élites siempre nos critican es, uy, ahora se está acercando a China, y sí. China financia a Estados Unidos. Lo que es un logro lo convierten en un problema, pero no, uy, entonces estamos vendiendo a Rusia, a Europa. Sí, le estamos vendiendo igual o más a Estados Unidos, pero obviamente como aumenta, se diversifican los mercados, aumenta la cantidad de exportaciones, en términos relativos las exportaciones hacia Estados Unidos disminuyen. Pero no es que la importancia disminuyó, en términos relativos es que hemos diversificado, no es que se dejó atender ese mercado más exactamente. Entonces son las preocupaciones de nuestras élites. Pero es obvio que América Latina e individualmente nuestros países tienen que mirar a todas las partes del planeta. Y no hay que pedirle permiso a nadie para hacer eso. Somos países soberanos. Presidente, hablemos un poco sobre la transparencia y la corrupción, cómo puede afectar a los gobiernos latinoamericanos, sobre todo los gobiernos democráticos, digo, que están llamados precisamente a ser fuertes, ¿no? con este tema, a sentar precedentes con el tema de la corrupción y la transparencia. Debemos ser los más duros críticos nosotros mismos. Es decir, nosotros no podemos cometer errores, lo vamos a cometer, y si no lo cometemos se los van a inventar. Pero debemos ser mucho más rigurosos porque a nosotros no nos perdonan nada. Entonces la izquierda siempre habló de justicia social, pero muy pocas veces habló de eficiencia. Entonces lo más bonito es decir derechos para todos, distribución, pero si tenemos solo miseria para distribuir no es que vamos a mejorar mucho las condiciones de vida. Entonces hay que preocuparse también de esa base productiva, de la eficiencia, la productividad, la competitividad sistémica. Son cosas que deben integrarse en el vocabulario de la izquierda moderna. Innovación, emprendimientos. Si todos debemos ser emprendedores. Usted puede ser emprendedor capitalista con fin de lucro, por la Madre Teresa de Calcuta era una gran emprendedora con las Hermanas de la Caridad para atender a los desvalidos de Calcuta. Emprendedores que organiza bienes y servicios, recursos productivos para generar bienes y servicios. Pero no son emprendedores, sino innovadores. No todo emprendedor es innovador, todo innovador sí es emprendedor. Entonces, estamos en una campaña muy fuerte en Ecuador en eso. Y por supuesto, debemos poner mucho énfasis en la ética, en la transparencia, en la honestidad, que puede acabar problemas o cuya ausencia pueden acabar con nuestros proyectos progresistas. Entonces ahí debe haber tolerancia cero. Debemos estar muy atentos para que los tentáculos, la corrupción, no afecten nuestros proyectos políticos. ¿Eso es ética o de leyes? De todo. Se trata de leyes, se trata de un buen sistema de justicia, porque usted puede tener las mejores leyes si no tiene un buen sistema de justicia que las administre, no ha ganado mucho. Se trata de tecnología. Por ejemplo, en Ecuador tenemos ahora el sistema de compras públicas más moderno de América Latina. No hay contacto entre comprador y vendedor, son subastas
que usted puede ver en tiempo real en una pantalla de computadora. Entonces se minimizan las posibilidades de corrupción, pero todavía las hay. Y todavía hay tolerancia social a esa corrupción, porque no nos engañemos. En América Latina todo el mundo sabe quién roba. Y si mi vecino entró a un puesto público y a los 3 meses tiene 2 casas, 4 carros, etcétera, incluso otra familia, todo el mundo sabe que está robando, pero todo el mundo lo va a seguir invitando al matrimonio, al bautizo, a la primera comunión. Entonces, la lucha contra la corrupción no es la lucha de un gobierno, es de todo un pueblo. Y la mayor sanción no es la sanción legal, es la sanción social. Y somos muy tolerantes. ¿Qué participación debe tener la sociedad civil? La sociedad civil, digo, pero entendido en el concepto que usted explicaba anteriormente, ¿no? Presidente, porque de repente hay mecanismos establecidos, pero mecanismos nada más que no se aplican, que al final no le dan la participación a la sociedad civil. Bueno, claro que va a haber veeduría ciudadana, pero algunas veces el remedio es más caro que la enfermedad. Es también madurez, ¿no? Proceso de madurez democrática. Porque nosotros creamos esa veeduría ciudadana y se nos infiltró gente de la oposición para mentir, para engañar. Entonces, el remedio fue más caro que la enfermedad. Seguimos con esas veedurías, pero somos mucho más cuidadosos en quienes la conforman. Entonces, esto es, insisto, tarea de todos y todos debemos hacer un ejercicio de honestidad, de autenticidad, de transparencia. Presidente, quiero particularmente terminar con la siguiente pregunta. Ya hablamos un poco del riesgo para las democracias que significa la corrupción y la transparencia, o la poca transparencia, mejor dicho, pero hay otro riesgo que es inminente en toda Latinoamérica, ¿no? Que viene desde el sur y corre hasta los Estados Unidos, es el narcotráfico. Ahora tiene usted, por ejemplo, un país complicadísimo como es México, pero también los países de Centroamérica están afectados por este tema. Pero no solo el hecho del tráfico de drogas, sino también cómo las estructuras filtran los poderes en los países latinoamericanos, ¿no? ¿Es en realidad una preocupación grave esta en Latinoamérica desde su punto de vista? Pero por supuesto. Sin embargo, creo que la estrategia está totalmente equivocada y habrá que revisarla. Tarde o temprano tendremos que ir a una legalización, al menos parcial, con los debidos controles de la droga. Y con esto servirá para que distorsionen estas palabras los medios de siempre, para que me linchen mediáticamente. Pero ni siquiera es nuevo. El problema de las drogas es lo más parecido al problema del alcohol. En Estados Unidos en la década de los 20 se hizo una enmienda constitucional prohibiendo el alcohol, que es una droga, dicho sea de paso. ¿Y qué generó la prohibición? No que la gente deje de beber, sino que se van multimillonarios, las pandillas, los Al Capone, etcétera, que manejaban el negocio del alcohol. No sé si Al Capone estaba en ese negocio, pero en todo caso, y tal vez fue posterior, pero que se creara un mercado negro que no pagaba impuestos, que no tenía controles sanitarios, etcétera, ¿no? Violencia. Es la única enmienda constitucional norteamericana que ha sido derogada, porque vieron que no funcionaba. Y el alcohol es una droga. ¿Cuál es la única diferencia? Que los productores eran norteamericanos. Consumidores y productores eran norteamericanos. Acá los consumidores son norteamericanos y los productores latinoamericanos. Así que bombardeen nomás. Entonces hay que aprender un poco la historia. Como decía nuestro querido amigo que acaba de fallecer, el escritor Eduardo Galeano, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, en la lucha contra las drogas, las responsabilidades están compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. Es hora de que esto cambie. Gracias, presidente. Muchas gracias. Un gusto haber conversado con usted. Vivir mejor con los créditos personales de Banco Agrícola. Si los salvadoreños mejoramos, nuestro país mejora. Para más información, llama al 2210-9800. Continuamos con más del desarrollo de Noticiero Hechos Pendientes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bienvenido a los deportes. Vamos a platicar de lo que ha dejado este fin de semana el fútbol nacional, un nuevo campeón y la primera parte de la final en la segunda división. Comenzamos hablando de justamente el ambiente que se vivía en el estadio Cuscatlán. Vea usted, sí llegó una buena cantidad de aficionados del Isidro Metapán, no solo en el área popular, sino también en la zona de platea, la cual usted ve a la derecha en la imagen. Y ahí estaban ingresando al terreno de juego tanto los caleros como los tecleños en la disputa de esa copa, la copa del torneo Clausura 2015. Del lado sur estaban ubicados los aficionados de Metapán, en el sector norte popular los aficionados de Santa Tecla, que también llegaron en un muy buen número.
Vea usted, aquí era la primera que tenía el equipo tecleño, era Irving Herrera el que lo intentaba, saldría después lesionado, golpeado, con molestias, pero al final todo eso valió la pena porque se logró obtener el título, el primero. Mire este error en la salida del equipo calero, es aprovechado por el Santa Tecla y luego aparece Maldonado para definir de esta forma William y poner el 1-0 cuando se jugaba la mitad del primer tiempo prácticamente, y era el gol de la ventaja, el gol de la esperanza, el gol que ponía Santa Tecla cerca del título, el primero en su historia, su corta historia en la primera división. Después iba a llegar esta acción, la que iba a representar el gol del empate para los caleros del Isidro Metapán. Había metido toda la carne en el asador el técnico Jorge Humberto El Zarco Rodríguez, y con el 1-1 en el marcador terminaba los 90 minutos de tiempo regular. Había definición por penales y mire, comenzaba la historia desafortunada para algunos tiradores como Ricardinho, por ejemplo, pero ¿qué me dicen de Pito Ramos, también el hombre gol del torneo, que desperdiciaba la oportunidad? Luego vinieron aciertos como este de Gerson Mayén cobrando muy bien a Lopanenque el penalti. Comenzaba a surgir la figura de Derby Carrillo, el portero de los tecleños. Santa Tecla llegaba para procurar mantener esa ventaja. Vea este disparo completamente perdido. Después este también, Diego Chavarría, que se lo perdía, era el que posiblemente le podría haber dado, bueno, le hubiera dado el título, ahorrándonos este lanzamiento de penalti, pero estaba escrito todo. Con este remate, con este disparo, se sellaba la victoria de los tecleños y el triunfo en penaltis. Primer campeonato para Santa Tecla, que se convierte en el nuevo monarca del fútbol salvadoreño. Y en la segunda división también hubo actividad. Ahí se ha jugado la primera parte de la final entre el Roble y el Real Destroyer. Recordemos que en esta serie se disputan 2 partidos, ida y vuelta. El primero se ha jugado en la cancha Mauricio Vides de Hilo Vasco, para un resultado que le ha resultado muy bien, le ha terminado pues saliendo muy bien a este equipo del Real Destroyer, que se queda con el empate a 1. De hecho, comenzaron poniéndose arriba en el marcador. Vea usted ahí cómo celebraban luego de esta acción que le daba al equipo del Puerto de la Libertad la ventaja de 1-0. Era un autogol y al final de cuentas pues suficiente como para poder poner las cosas inclinadas a su favor. Recordemos que el partido siguiente se va a disputar en la cancha del Destroyer. El Roble, que tenía el apoyo de toda su afición, como usted bien puede apreciar, un marco de aficionado muy bonito ahí en el Mauricio Vides, terminó por encontrar luego de tanta insistencia el gol del empate, el 1-1 que lo mantiene con vida en la eliminatoria y claro, a la espera de lo que sea el juego de vuelta para conocer cuál será el rival de Guadalupano en la gran final de la segunda división. Es lo que teníamos en la información deportiva. Le invito a que continúe con más de Noticiero Hechos. Pausa, regresamos. Nos acompaña en la sección de los espectáculos de Noticiero Hechos. Hoy comenzamos hablando de Disney, quien ya se está listando para una nueva versión de carne y hueso de uno de sus clásicos animados. Esta vez será la historia de Tinkerbell, el hada de la historia de Peter Pan, que será llevada al cine, y la encargada de interpretar este personaje será nada más y nada menos que Reese Witherspoon. Witherspoon, de 39 años, protagonizará y producirá la cinta, que por el momento se encuentra en sus primeros pasos de preproducción. La historia, que llevará el nombre de Tink, será escrita por Victoria Strauss, la misma libretista de la película Finding Dory, secuela de Finding Nemo, y se trataría sobre la historia de Peter Pan vista desde la perspectiva de Tinkerbell. Recordemos que Tinkerbell, o Campanita, ya había sido interpretada por otra famosa actriz anteriormente. En el año 1991, Julia Roberts le dio vida al personaje en la cinta Hook, una película sobre Peter Pan protagonizada por Robin Williams. Al parecer, Madonna quiere evitar otra caída en el escenario, ya que ha hecho algunos cambios en la gira que promocionará de su nuevo disco Rebel Heart, con el fin de que su show sea perfecto. La nueva gira iniciaría a finales del próximo mes de agosto, pero parece que la cantante no quiere sufrir ningún percance en el escenario y ha decidido cambiar las primeras fechas y pasarlas hasta enero.
Al menos así lo dio a conocer en su página oficial, no sin antes ofrecer una disculpa por los problemas que esto causa a sus seguidores. La gira comenzaría en agosto y septiembre en Miami, pero ahora serán las ciudades en donde cierre su tour. La serie de conciertos de la reina del pop se atrasó así una semana, por lo que ahora debutará el 9 de septiembre en Montreal, Canadá. Madonna busca que toda su gira sea perfecta porque no quiere pasar otro bochornoso accidente como el que tuvo en los Brit Awards, cuando sus bailarines no le pudieron alar bien la capa de su atuendo y terminó en el suelo. Y con la reina del pop Madonna terminamos la sección de los espectáculos, agradeciéndole como siempre su sintonía. Después de la pausa, más de Noticiero Hechos.